Dios es bueno. Y damos gracias a Dios en esta noche porque hoy es 7 de mayo, rectificando 7 de mayo del 2020 y estamos aquí, mis hermanos, para transmitir el mensaje. Y el título en esta noche, el mensaje es Instrumentos escogidos para Dios. Instrumentos escogidos para Dios. Damos gracias a todos nuestros. No sé qué pasó con mi teléfono. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta noche, Ministerio Aposento Alto. Estamos transmitiendo en vivo el mensaje de esta noche. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos gozosos, contentos, porque Cristo vive en nuestros corazones. Y en esta noche, pues, vamos a tener un mensaje. Y el tema es instrumentos escogidos para Dios. Instrumentos escogidos para Dios. Y la palabra de hoy pues está ahí en el libro de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Y vamos a empezar. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en la cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel y hasta los cielos es tu misericordia. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. Te decimos gracias por este tiempo, por este momento, por esta palabra, Señor, que no regresará vacía, Padre bueno. Que los que están viendo, Señor, que esta palabra no solamente, Señor, sea oída, sino que dé fruto, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y que esta palabra que es oída que dé fruto, porque te necesitamos, Señor. Todos los días te necesitamos. Señor, estamos pasando situaciones difíciles, pero tú quieres, Señor, que sigamos como esos soldados fieles, esos soldados que en medio de la guerra no se dan por vencidos, porque ellos están peleando por una causa, y la causa de nosotros, Señor, eres tú, Señor Jesucristo. La causa de nosotros es llegar a la meta final. Un día empezamos, Señor, este peregrinaje contigo, y tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado. Tú cada día, Señor, nos sostienes. Tú nos miras, Señor, que hay días que nos vemos débiles, hay otros días más débiles, pero tú, Señor, con tu poder, con tu amor y tu misericordia, tú nos sostienes. Y cuando, Señor, no nos llevas tomado de la mano, es que nos llevas cargados. Gracias te damos, Señor, por cada uno. Gracias por mi vida, Señor, y gracias por tu palabra, porque esta palabra sale de tu trono, sale de tu boca, para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te decimos amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Entonces estamos en el tema instrumentos escogidos. Fuimos llamados para algo. Fuimos llamados porque el Señor
quiere que ninguno se pierda. El Padre no quiere que ninguno se pierda, pero mientras estamos en esta tierra, fuimos llamados para perseverar, fuimos llamados para seguir, fuimos llamados para no rendirnos, fuimos llamados para dar por gracia lo que por gracia recibimos, fuimos llamados por entrar en su reino, fuimos llamados para, si aquel no puede, para que nosotros hagamos, para que ayudemos, para que estemos ahí, como dice la palabra, que el fuerte ayude al débil y el débil diga fuerte soy. Es probable que van a haber días que usted se va a levantar con mucha fortaleza y va a ayudar a otros, pero van a haber días que usted se va a levantar débil y otros lo ayudarán. Y lo que usted está haciendo hasta este momento, no lo está haciendo porque usted simplemente es el que está buscando de Dios, es porque hay un montón de rodillas, y lo que usted está haciendo, todas esas rodillas que están orando por usted, es porque usted no ha decaído. Y aquí el apóstol Pablo hablaba con Timoteo, hablaba con aquel joven que había conocido allá en Listra, que este joven dice la historia, y dice también ahí en el libro de los Hechos, cuando Pablo fue a predicar, que allá Pablo estaba con su compañero Bernabé, y ahí el pueblo los confundió, pensaron que eran dioses, y ahí conoció Pablo a este varón, y desde que lo conoció, pues nosotros leemos en Primera de Timoteo, donde dice que tenía su abuela Loida, su madre Eunice, que lo habían enseñado, y este muchacho pues estuvo a los pies de Pablo aprendiendo. Pero en este pasaje específico, en Segunda de Timoteo, Pablo le da pues le está dando unas advertencias, y le está diciendo que fuera un buen soldado de Jesucristo. Cuando nosotros vemos que todos los países tienen un ejército, todos los países tienen un ejército, y cada uno pues se identifica con su uniforme, con su bandera. Es probable que los uniformes se parezcan, pero al momento de defender la soberanía, ahí va a estar este ejército. Y si alguno deserta en el tiempo de la guerra, en el tiempo de la necesidad, pues este varón no va a venir con honores, sino que al contrario puede incluso ser hasta arrestado, y le quitarán privilegios. O sea que un soldado es alguien que se prepara. Nosotros pues en esta nación de Estados Unidos están muchas hay muchas regiones que son clasificados los soldados, y unos que están para la guerra, otros están para la marina, y así sucesivamente. Yo no tengo tanto conocimiento, pero al final todos ellos están por una causa defendiendo. Y nosotros aquí fuimos llamados por el Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo fue llamado, sabemos que él iba camino a Damasco, y que él pues era un hombre que tenía mucha garra. Este era un hombre que en todo era un hombre valiente. Pablo era un hombre muy valiente, y era un hombre que había estudiado, que tenía conocimientos de la palabra de Dios, y tenía también conocimiento de todo aquel estudio que él había hecho. Pero este hombre era un hombre celoso de la palabra de Dios, pensaba que el pueblo era blasfemo. Pero cuando el Señor lo llamó, este hombre, todo aquello que él tenía, Dios lo usó para que todo aquel, como dice la Biblia, que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y él empezó a usar toda aquella astucia, y él enseñó a este joven, a Timoteo. Y aquí ya en esta carta a Timoteo, Pablo ya estaba para ser sacrificado, y era necesario que le diera las recomendaciones finales a este varón. El Señor nos está dando recomendaciones finales para estos tiempos. En cualquier momento la trompeta puede sonar. Estamos viendo que están pasando cosas. Con los discípulos le preguntaron al Señor que cuándo sería la venida, y le dijo que miraran los tiempos, que miraran la higuera. Y nosotros vemos que en el año 1948 Israel se formó como nación. Vemos que Israel está ahí, vemos cuántas señales están pasados. No podemos decir que el Señor va a venir mañana.Nosotros no sabemos la fecha, porque dice que eso solamente el Padre lo sabe, pero nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que ser soldados. Si usted tiene de ser soldado hace 50 años que entró a la milicia de Jesucristo, si usted hace una hora que le aceptó como su Salvador, usted también está comprometido con el Señor para seguir peleando, y no peleando por una tierra en esta tierra, porque
porque nosotros no nos vamos a quedar en esta tierra. Nosotros un día no vamos a quedarnos aquí, se nos quedará ese cuerpo si el Señor no ha venido y nos entierran, pero al final levantaremos con un cuerpo glorificado, porque dice la palabra que lo corruptible se sembrará, o sea que estaremos nosotros si nos entierran. Y vemos en este tiempo que muchas personas no han tenido ni el privilegio de ser enterrados, sino que han sido cremados. Entonces vemos lo que está pasando en este tiempo. Las personas pues ni siquiera, como digo yo, se le ha hecho un funeral digno, sino que simplemente ni se despiden, y mire lo que está pasando. Pero no por esto nosotros vamos a dejar de ser soldados de Jesucristo. No por eso nosotros vamos a decir que estamos, que ya no vamos a seguir, que vamos a tirar la toalla, que vamos a pegar la retirada, porque el mismo Señor Jesucristo nos dejó escrito que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Y Pablo aquí le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, como el Señor nos dice a nosotros, ustedes pues, hijos míos, esfuércense en mi gracia. Pablo le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y si el Señor habla, nos dice, ustedes pues, hijos míos, esfuércense. Y nos está hablando de que nos esforcemos. Esforzaos vosotros, dice Segunda de Crónicas 15:7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestra mano, pues hay recompensa para vuestra obra. O sea que el Señor no se queda sin nada. Pero aquí en este pasaje, Pablo, como instrumento escogido de Dios, estaba preparando instrumentos escogidos para Dios. Y eso es lo que nosotros hoy en día somos, instrumentos escogidos de Dios. Cuando usted compra un instrumento, cualquier instrumento, una guitarra que compre, es un instrumento de música, de seguro que usted la va a usar y va a tocar buenas melodías. Y así, si usted toca un violín, una trompeta, que usted la compre, es porque la quiere usar, y así puede obtener diferentes instrumentos en su casa que usted le va a querer dar el uso. Y de repente, si no les da el uso, usted se va a deshacer de ellos. Pero nosotros, como instrumentos escogidos de Dios, tenemos que hacer la parte que nos corresponde hacer. Nosotros hacemos lo posible, pero lo imposible lo hace Dios. Y Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo que a nosotros se nos ha dado, nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Pero si nosotros somos soldados y perdimos el uniforme, no podemos ni siquiera ir a la guerra. Si nosotros somos soldados y perdimos el arma, tampoco, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a ser presa del enemigo, que nuestra vida va a fracasar. Dice que nosotros seamos esos soldados, esos buenos soldados de Jesucristo. Si usted ve a los soldados en una guerra, y lo vimos en la Segunda Guerra Mundial o guerras que hacen, ellos hasta que o ganan o pierden, pero están ahí. O si se van también, porque en las guerras es a matar o a morir. Ellos tiran a matar o a morir. Ahora nosotros en este caminar, nosotros tenemos como buenos soldados que enfrentarnos a situaciones. Y ahora mismo nos estamos enfrentando a una situación que era desconocida. Para muchas personas era desconocido. Todos nosotros estamos diciendo, personas de mi edad como los jóvenes, yo nunca había visto eso. Yo ni siquiera me imaginaba poder ver esto. Pues ¿sabe qué? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Muchas veces nos sentimos impotentes, nos sentimos tristes, porque imagínense, estamos orando, estamos clamando, pero cuando no nos vemos con nuestros hermanos, y uno no es que tiene miedo para estar visitando, pero
Nosotros simplemente queremos respetar y de verdad que las leyes pues hay que respetarlas, las leyes que fueron puestas también por los hombres tenemos que respetarlas, pero hay una parte que si yo soy soldado de Cristo en la iglesia, yo tengo que ser soldado de Cristo si no estoy congregándome. Yo tengo que ser soldado de Cristo en el supermercado, soldado de Cristo en la casa, en el empleo, en todos lados. Yo tengo que mostrar que adentro de mí hay un soldado, hay un guerrero y que se está defendiendo la fe que el Señor ha puesto en mí y que nada ni nadie me va a apartar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Y el apóstol Pablo lo decía allá en Romanos 8:38, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Los soldados, los que se ponen el uniforme, tienen que pasar por una serie de ejercicios. Tienen que irse a los campos, tienen que sudar mucho, sudar esa camiseta, sudar ese uniforme para un día con aquel gran honor llevarlo. Y cuando ellos regresan, pues a ellos se les hace una conmemoración y nosotros estamos esperando que la conmemoración nos la dará nuestro Señor cuando nosotros entremos y nos diga: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Entonces el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo de que él le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué hemos oído del Señor Jesucristo? ¿Hemos retenido la palabra en el corazón? ¿Hemos guardado esa palabra? ¿O somos de aquellos que le tenemos más miedo a lo que está pasando y no vemos a los cielos para reconocer que de ahí viene la ayuda? Estamos debajo de la cama, estamos que no podemos dormir, estamos tan atribulados. El soldado, yo no voy a decir que a lo mejor cuando se va para la guerra o se va para cualquier lugar, porque desde que él entra a un ejército, él sabe que en cualquier momento va a ser llamado por su gobierno para ir a defender la soberanía. Y nosotros, como soldados de Cristo, no vamos a pasar, no estamos defendiendo una soberanía, un pedazo de tierra que está enmarcado, que tiene fronteras, sino que lo de nosotros, nuestra soberanía está en los cielos. Porque nosotros en esta tierra estamos de paso. Y el Señor Jesús ya está pronto a venir. La venida del Señor está cerca y Él nos está hablando de que lo que hemos aprendido de Él, dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí, le decía a Timoteo. ¿Y qué le había transmitido Pablo a Timoteo? Pues simplemente le había transmitido toda la revelación del Señor Jesucristo, para que la palabra del Señor corriera y corriera y corriera y no se detuviera. Y eso es lo que tiene que hacer la palabra en nuestros corazones. El Señor Jesús dijo que si bebíamos de su agua, primeramente por nuestro interior correrían ríos de agua viva. Y si en nuestro ser no corren los ríos de agua viva, ¿cómo van a correr en otras personas? Tiene que empezar por nosotros a que corran los ríos de agua viva. Instrumentos escogidos para Dios. Si nosotros fuimos instrumentos escogidos para Dios, Él nos puede tomar en cualquier momento. Así como Pablo hablaba con Timoteo y le decía lo que él tenía que hacer. Y le seguía diciendo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta parte me goza tanto porque le dice: sufre penalidades. ¿Y quién más que el soldado? Cuando un soldado entra al ejército, entra con alegría y entran contentos, y porque el que hace algo así es porque quiere entrar, no porque lo obligaron. Yo recuerdo que hace años en mi país, pues a las personas las reclutaban y eran obligados que tenían que ir y la gente no quería ir. Pero muchos países, pues es voluntario y si es voluntario, porque el Señor no quiere soldados obligados en su ejército. Él quiere voluntarios para que sus soldados no se quejen, para que sus soldados no digan en qué desierto estoy, en qué lugar estoy. No, es porque el Señor quiere que si nosotros estamos por el amor a Él, aún estando pasando en lugares de guerra, nosotros vamos a ver a los cielos y vamos a creer y vamos a llevarlo en el corazón que nuestro Señor Jesucristo es quien nos está ayudando. Y le dice: sufre penalidades.
¿Algún cristiano piensa que no va a padecer cosas, que no va a padecer dificultades? Pues siempre lo sigo diciendo. Si alguien dice que el cristiano no va a padecer, pues es una mentira que se le está diciendo, porque aquí mismo otra vez Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, le está diciendo que va a pasar. Y vuelvo a repetir, los soldados cuando se van para la guerra, si son solteros, si son solos, dejan siempre a su familia, a su mamá, a sus hermanos. Pero si están casados, dejan a su esposa y a sus hijos. Y muchas veces no los vuelven a ver cuando hay esas guerras. Pero nosotros también, ahora en esta pandemia que se ha pasado, personas que se enfermaron, no volvieron a ver sus familias. Y hay dolor en las personas, pero cuando Jesucristo está en los corazones de nosotros, Él a nosotros nos da paz. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros meditamos en esta palabra, pues quiere que nosotros siempre seamos esa ofrenda agradable a Dios. Quiere que nosotros pues seamos separados del mundo y que estemos solamente para Él, que estemos ahí apegados a Él, que dependamos de Él. Imagínense un soldado que esté en una guerra y si el país contrario va ganando y él si no le gusta perder, porque hay personas que no les gusta perder y dice me voy a pasar para el otro equipo. Pues ahí en la guerra tampoco se vale como no se vale también con nosotros. Si nosotros somos de la milicia del Señor Jesucristo, vamos a permanecer ahí. Puede ser que a veces se nos acabó el agua, se nos acabaron muchos ingredientes para seguir adelante, pero el Señor, Él proveerá. Él siempre nos va a dar. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces el apóstol Pablo le decía a Timoteo que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Nosotros vemos que hay competencias, nosotros no estamos en competencias, pero los que luchan se ejercitan y se esfuerzan para llegar a la meta. Y nosotros también nos estamos esforzando, no con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos caminando con Él y sabemos que Él no nos va a dejar avergonzados, porque Él no ha dejado avergonzado a nadie. Él no lo ha dejado avergonzado a usted que está ahí viendo el programa, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Dios no lo ha dejado avergonzado, no me ha dejado avergonzada a mí. No importa en qué situaciones yo he estado, pero el Señor siempre nos ha sacado victoriosos. Y así como sacó a su hijo, que lo levantó de ahí, de aquella tumba, que lo levantó triunfante y victorioso, así el Señor también a nosotros nos levanta triunfantes y victoriosos cada día. Pero tenemos que creer, porque aquí la cosa que si nosotros no creemos, imagínense, Pablo cuántas cosas miró. Cuando yo medito en el apóstol Pablo, que él escribía, no perdía tiempo, él estaba y amaba y hacía y estaba preso y lo tenían en cadenas y aún en cadenas él predicaba y él estaba ahí. Y nosotros cuánto tenemos que aprender. Tenemos que aprender y no importa cuántos años llevemos, tenemos que seguir aprendiendo cada día. Tenemos que despojarnos de este peso que a nosotros nos acongoja, que nos aturde, que no nos deja salir adelante. A veces no tenemos ni siquiera la energía en nuestro corazón o en nuestra boca para decirle a alguien que Dios te bendiga, Cristo te ama, porque nosotros mismos estamos tan angustiados con la situación. Si estamos en una guerra, porque aquí se habla de un soldado, dice un buen soldado de Jesucristo, y estamos viendo más que el enemigo está sobre nosotros, y ya por último le decimos al enemigo, sí, arrésteme, lléveme, pero nosotros no podemos decir eso. Nosotros debemos de tener la
la confianza puesta en el Señor Jesús, que Él fue el que vino para deshacer las obras del diablo, que Él es el que rompe cadenas, rompe ataduras. Él nos hizo libres a nosotros. Esa es la actitud de un buen soldado de Cristo. Es aquel que aunque esté con una pierna dolida, caminando de arrastra, que aunque no tenga fuerza para levantar las manos, que aunque sienta que los problemas lo están agobiando, él pueda levantar su voz y decirle: Cristo te amo, Cristo yo te necesito. Ese es un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo debe de tener fortaleza, debe de tener esa fidelidad. El soldado terrenal le tiene fidelidad a su país y nosotros debemos tenerle fidelidad a Dios. Debemos de tener estabilidad, aleluya. Debemos de tener estabilidad, mire, debemos de tener fortaleza. Muchas veces la fortaleza se va, ya no se puede más. Y en la Biblia se nos habla, allá en el libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2, la fortaleza que debe de tener un soldado. Y a través de la Biblia nosotros vemos de que muchos hombres pasaron por situaciones que nosotros también estamos pasando. Nosotros pensamos que somos los únicos. Ay, nosotros somos los únicos. Y muchas veces nos pobreteamos nosotros. Y yo soy el único que estoy pasando. No, hermano. Hay situaciones, hay personas que están pasando muchas cosas. Ahora mismo, en este tiempo, hay personas que no tienen para pagar un cuartito donde viven. Lo está pasando en Latinoamérica. Tenemos la ventaja de vivir en un país que Dios pues nos ha permitido, y no voy a decir que aquí tampoco no hay necesidad, pero hay personas que están pasando situaciones que no podían pagar su cuartito donde vivían y están en la calle, familias con niños, están en una situación muy deplorable, están en una condición que no tienen ni comida, y esta gente se afligen. Y nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, hay muchas personas que no tienen a Cristo en el corazón. Esos son los necesitados, pero nosotros que lo tenemos a Cristo somos necesitados, pero nosotros ya tenemos la respuesta, y tenemos una respuesta en Cristo Jesús. Esa respuesta donde el Señor nos ha ayudado. Miren lo que dice aquí en Primera de Reyes 2:2, porque otras personas pasaron situaciones. Y aquí en el 2:2 dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Aquí David le estaba hablando a Salomón. ¿Y quién fue David? ¿Tuvo luchas David? Claro que las tuvo. ¿Tuvo problemas David? Claro que los tuvo. Pero David tenía un Dios bien grande, como lo tenemos usted y yo. Y él estaba aconsejando a su hijo Salomón. Dice que en el 1, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Pablo también sabía que le iba a tocar su momento de partir, pero estaba preparando a Timoteo. David sabía también que se iba y estaba preparando a Salomón. Fortaleza, ten fortaleza. Cuando no nos estamos congregando ahora, tengamos fortaleza. No estoy viendo a mis hermanos todos los días, tengamos fortaleza. Porque nosotros no estamos viendo, nos amamos entre nosotros, pero tenemos que ver al Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Él nos dará la fortaleza. ¿De dónde vino el socorro? Vino de Jehová. De ahí viene. Y David lo sabía. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa fortaleza, fidelidad. Vamos a ver a un hombre que tuvo fidelidad. Y está en Génesis 39:6. Aquí vamos a ir y vamos a hablar de este hombre, de José. ¿Pasó penurias José? Claro que las pasó. José, el hijo de Jacob. Génesis capítulo 39, versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Dios es bueno. Dice aquí Génesis 39:6. Aleluya. Fidelidad 39:6. Padre, parece que lo escribí. No, estoy en Éxodo.
Dios es bueno. Génesis 39:6. Me fui muy adelante. Y yo dije, no, esto no me cuadra. Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y esto es cuando José fue a la casa de Potifar, que Potifar fue el que lo compró. Y dejó, dice Potifar, bueno, todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vemos que José era fiel. ¿A quién fue fiel? Fue fiel a Potifar, pero primero fue fiel a Dios. Porque vemos que José se enfrentó a muchas situaciones en la casa de Potifar y José siempre se mantuvo firme. ¿Cuántas cosas estamos pasando nosotros y tenemos que mantenernos firmes en este caminar como buen soldado de Jesucristo? ¿Fue un instrumento escogido José? Fue un instrumento escogido José. ¿Fue un instrumento escogido David? Fue un instrumento escogido. ¿Fue un instrumento escogido Salomón? También fue escogido. De que él haya hecho lo que no le agradara a Dios, pues ya esa es otra cosa. Pero Dios fue quien lo escogió. Así como Dios lo ha escogido a usted y a mí para que nosotros suframos también penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y que nosotros nos mantengamos firmes en este caminar. Miren, estabilidad. Que la estabilidad, vamos a ir aquí a Santiago 5:5, y hablaba que el soldado debe de tener fortaleza, fidelidad, estabilidad. Y vamos, debe tener muchas cualidades, pero si nos ponemos a buscarle todas las características, no terminamos hoy. Estamos hablando de la fortaleza, fidelidad y estabilidad. Y vamos a ir a Santiago 5:5. Mire lo que dice la palabra aquí en Santiago 5:5. Dios es bueno, poderoso es nuestro Dios. En Santiago 5:5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, déjeme ver, yo creo que lo escribí mal. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y habéis sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. No era este el versículo. Déjeme que lo voy a buscar, porque no era este el versículo. Dios es bueno, ya le digo. Vamos aquí. Vamos a buscarlo, porque quiero dar el versículo correcto. Parece que a la hora, no sé por qué siempre tengo esta dificultad. Bueno, no soy perfecta. Vamos a ver, porque lo quiero encontrar. Por mientras lo encuentro, voy a ir ahí a Lucas 17:10, por mientras lo busco. Y en Lucas 17:10, el Señor nos habla. Fuimos instrumentos escogidos, pero nosotros como instrumentos, muchas veces nosotros vamos a hacer solamente lo que el Señor nos mandó a hacer. Y dice en Lucas 17:10 que nosotros siervos inútiles somos. Y cuando nosotros leemos esa parte, que el Señor Jesús nos dijo que éramos siervos inútiles, nosotros, yo no sé cómo usted se siente cuando dice que somos siervos inútiles, porque Él nos llamó, nos hizo para alabanza de su gloria. Pero es que nosotros hacemos lo que el Señor nos dice. A veces nosotros nunca hacemos de más lo que nos dicen. A veces hacemos un poco más en el trabajo. Nos dicen haga esto y nosotros hacemos más. Pero en el camino del Señor, muchas veces nosotros, así lo dijo el Señor, que nosotros, voy a buscar Lucas 17:10. Dios es bueno. Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Dios llamó a Pablo, Dios llamó a David, llamó a Salomón, a José, y al final, siervos inútiles.
Pero qué bueno que somos siervos inútiles, porque aquí el único que es el justo sobre la tierra es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos a Dios. Imagínense que nosotros no necesitáramos a Dios. Dice que apartados de Él, nosotros nada podemos hacer. Nada. Apartados de Dios, nosotros nada podemos hacer. Quiero que vayamos aquí. Instrumentos escogidos. Somos instrumentos escogidos de Dios. En los instrumentos escogidos de Dios, vamos a ir ahí al libro de Juan 15:16. Y el Señor dejó algo que dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Si fuimos instrumentos escogidos de Dios, Pablo llevó el fruto que Dios quería que llevara, pero Pablo a su vez quería que Timoteo llevara también ese fruto. A su vez, a través de los años y de estos años que hemos pasado, Dios quiere que nosotros también llevemos fruto. Y ahí en el libro de Juan, en el capítulo 15, donde se habla de los pámpanos, que todo pámpano tiene que ser limpiado para que lleve más fruto. O sea que nosotros fuimos llamados. ¿Y cómo ha sido esto? Imagínense, el Señor escogió en el Antiguo Testamento, escogió profetas. Y vemos cuando Él llamó a Moisés, tenía ahí a Josué. Cuando llamó a Elías, tenía ahí a Eliseo. Y así sucesivamente han ido unos sucediendo a los otros. En el Nuevo Testamento tenemos al Señor Jesucristo, que llamó todos aquellos varones que fueron los discípulos, luego apóstoles, para que ellos llevaran la palabra de Dios. Y ahora nosotros hemos sido los llamados como estos 12 apóstoles, porque uno aunque se ahorcó, pero Dios llamó a Pablo, porque la palabra se tenía que seguir predicando. Y hoy en día también nosotros necesitamos, Dios es bueno, seguir aprendiendo del Señor. Porque las cargas son fuertes, los problemas son fuertes. Hay personas que en esta situación se han deprimido y no se han muerto de un coronavirus, sino que se han muerto de otra cosa. Pero nosotros, si somos soldados de Jesucristo, nosotros vamos a sufrir penalidades, pero vamos a salir adelante. Nosotros necesitamos salir adelante. Dios es bueno. Tener nosotros fortaleza, fidelidad y estabilidad, porque el instrumento escogido de Dios, cuando Él nos llamó, nosotros no sabíamos hacer cosas, y no es que sabemos hacerlas, pero el Señor quiere que las hagamos. Adelante de mí hay miles de personas que han hecho las cosas mucho mejores que yo y saben más que yo, pero el Señor quiere que lo que está ahora en el turno, que lo haga yo. Adelante de usted habrán personas que hacen las cosas mucho mejor que usted, y de repente hasta se lo vienen a decir: usted no sabe hacer lo que está haciendo, pero usted no fue llamado por hombre, usted fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. Así como cuando le dijo a Mateo: sígueme. Cuando le dijo a Pedro: sígueme. Cuando le dijo a Andrés: sígueme, te haré pescadores de hombres. El Señor lo llamó a usted porque Él quiere que usted le sirva. Él quiere tenerlo ahí. Él quiere que usted sea un soldado de Jesucristo. Él quiere que usted esté enrolado solamente en su milicia. Él quiere, si usted no tiene esa fortaleza, pues dice Él que se la va a multiplicar la fuerza. Él así mismo. Porque cuando nosotros vinimos a este caminar, yo no sabía nada, y hoy tampoco sé nada, pero lo que sé, si un versículo sé, con ese versículo quiero entrar al reino de los cielos. Con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¡Qué precioso! Un versículo que me dio la entrada al reino de los cielos. Un versículo que me dio la entrada y me ha dado la estadía en este lugar. Porque no solamente entré y volví a salir, sino que hemos permanecido en Él. Y eso es lo que el Señor quiere.
A veces nosotros podemos hablar muy bonito, pero a lo mejor no predicamos la palabra. Y el Señor lo que quiere es que se hable de su palabra. Señor quiere que este mensaje sea claro, que sea preciso, que sea conciso, sin andarle dando muchos rodeos. Tener fortaleza en Dios, fidelidad, estabilidad, instrumentos escogidos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Instrumentos escogidos de Dios. Dice en Hechos 9:15, le dijo el Señor a Pablo cuando lo llamó. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Wow, qué precioso. Instrumento escogido. Vengan a mí, dice el Señor, porque ustedes son instrumentos escogidos. Esos instrumentos escogidos que el Señor quiere utilizar. ¿Utilizar en qué? En lo que Él quiera. En evangelismo, en alabanza, en llevar la contabilidad de la iglesia, en barrer la iglesia, en atender al necesitado. Hay tanto que hacer en este caminar. Hay tanto que hacer. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si seguimos buscando versículos, los vamos a seguir encontrando. Instrumento escogido. Usted es un instrumento escogido de Dios. Yo no sé si usted lo está dudando, pero usted tiene que creerlo. Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Usted fue un instrumento. Quizás usted no es una persona de renombre, no tiene un apellido de realeza, de sangre azul, pero somos hijos del Rey de Reyes, y Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos llamó para entrar, para ser parte de esta milicia, para ser parte del reino de los cielos. Yo no sé, en esta tierra no seré parte de ningún club VIP, no me interesa, pero quiero ser parte del reino de los cielos, porque el Señor Jesús viene pronto. Él vino a esta tierra, trajo el mensaje, preparó a aquellos 12, y el Señor nos sigue preparando a nosotros cada día. Lo que has aprendido de mí, así le dijo Pablo, lo que has aprendido, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos dando ánimo los unos con los otros. De eso se trata. Cuando un soldado queda herido en la guerra, el otro soldado viene, y si ha sido herido la pierna, no importa, ahí van los dos arrastrándose, pero van siguiendo para salvar, para ayudar, y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros seamos sus soldados y que nosotros fielmente estemos ahí. Y le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y el cual sufrió, o sea, Jesús sufrió penalidades, y el cual sufrió penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Vemos cómo fue el Señor. Dejaron a Barrabás libre, aquel criminal, y dijeron, a este crucifícale. Pero nuestro Señor venció al pecado y a la muerte y resucitó de entre los muertos. ¿Está alguno en esta noche que está triste? ¿Está alguno que está acongojado? ¿Está alguno que piensa que el Señor ya no le oye? ¿Que porque no va a la iglesia, que piensa que ya se va a perder? No. El Señor Jesús es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Y a donde quiera que le clamemos, Él está. Clame el justo y Jehová lo oye. Y como hay necesidades, vamos a orar en esta noche. Vamos a poner algunas personas que necesitan oración. Amado Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar, Señor, vía internet, Padre bueno. Te damos honra, Padre. Hay enfermos, Señor,
Te rogamos por ellos, Padre, que seas tú tocando. Yo quiero que usted también se una y ore. El Señor ya conoce a quienes le hemos puesto. Señor, para que estas personas sean sanadas. Señor, sana su corazón, su mente, su alma, este cuerpo, Señor. Porque cuando hay dolor, Señor, en los cuerpos, Señor, esos dolores a veces son fuertes, pero primeramente yo te ruego que sanes, Señor, el corazón, Padre. Que estas almas sean sanas, Padre. Porque este cuerpo, Señor, de hecho, irá, Señor, de donde vino, irá al polvo. Pero el alma, Señor, esta alma es la que tiene que ser rescatada para que llegue a tu presencia. Tu venida está pronto, Señor. Tu venida está pronto, Señor, en que nos encuentres listos, Padre. Queremos estar listos para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, porque en esta tierra no queremos quedarnos. Nosotros queremos partir contigo, Señor. Aquellos, Padre Santo, que por alguna causa, Señor, han quedado ahí como retrasados en este caminar. Yo sé que tú eres quien nos pone al día, Padre. Te clamamos por Ministerio Aposento Alto. Te clamamos por nuestros hermanos en otras congregaciones. Te clamamos, amado Dios, por tu iglesia esparcida en diferentes lugares del mundo, Padre. Que con las pruebas que estén pasando, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, quien los sostiene, Padre bueno, y que los lleva, Padre Santo, para la honra y la gloria de tu nombre. Tú eres quien nos sostienes, porque tú eres el buen pastor, amado Dios, y el buen pastor oye la voz de sus ovejas, Señor, y las cuida. Y también nosotros sabemos que esta palabra es la palabra del pastor de pastores que nos pastorea día con día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, eres quien toca, Señor, a cada uno de tus hijos ahí, Señor, en los lugares donde hay dolor, y los sanas para la honra y la gloria de tu nombre. Contentos y agradecidos esta noche te decimos amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta noche y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.